Bien, el síndrome de dificultad respiratoria aguda o estrés respiratorio del adulto, también conocido como membrana hialina del adulto. Son varios. Cuando hablamos de dificultad respiratoria, hablamos de agudo. ¿De acuerdo? El paciente puede tener una dificultad respiratoria aguda, pero puede jalar en el lapso de su vida o del tiempo una patología crónica. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? De una patología crónica que se reactiva o se reagudiza, o sea, hay una sobreinfección. ¿Listo? Entonces, esa cronicidad está ahí, pero hay algo que está agudo ahí. Entonces, mira, ¿qué va a haber? Una lesión capilar alveolar difusa, edema pulmonar grave, y que te está diciendo diferencia entre un cardiogénico, ¿no? En la que es patología, en este caso no es cardiogénico, ¿no? El origen o este edema no es cardiogénico, quiere decir, nuevamente, está sustentando el hecho de que digo patología, hígado, ¿no es cierto? Pulmón, perdón, hígado y corazón, el trío dinámico. Pero acá te está diciendo que no es cardiogénico, ¿cuáles pueden ser las causas? La más frecuente, la neumonía. La otra, la septicemia, gases inhalados, ¿no? Como aspiración de líquido que ya conoces, y radiación. Y sí, podemos tener un sistema respiratorio agudo por radiación. Pacientes que son muy sensibles, que están iniciando una radioterapia, y entran en la primera sesión de radiación y después me hacen un cuadro de dificultad respiratoria. Entonces, acuérdate. Ahora, todo lo que es respiratorio, chicos, especialmente, ¿no? Cuando hablamos del pulmón y de todas estas patologías, antes teníamos 5 horas y yo les ponía la placa de cada patología, les enseñaba las placas y ahora no tenemos tiempo. ¿Qué te aconsejo? Entra a YouTube, Google, donde tengas, y ve las placas que son clásicas neumónicas de cada proceso. Placas donde hay bronquiectasis, placas donde hay enfisema, ¿listo? Placas donde hay atelectasis. Esas placas radiológicas. Las imágenes te las puedo mostrar ahí, pero las placas, ¿cómo lo interpretas? ¿Cómo interpretas que es aire? ¿Es claro o es oscuro? ¿Cómo interpretas el líquido? ¿Es claro o es oscuro? Chicos, eso es para ustedes. Eso es para ustedes. No se olviden, es muy importante. Básico. Entonces, esas patologías a partir de ahora, jala tu placa y acuérdate cómo se ve. Porque muchas de ellas son patognomónicas, son clásicas. Las neumonías, cuando vean, es clásica, ¿no? Una es una lobar regular, o la otra es multifocal, etc. Las clásicas, o sea, las típicas, porque puede haber presentación no solo de la neumonía, de cualquier otra patología atípica. Sí, tenemos presentación de casos, no llega toda la clínica de esto, pero muchas no es atípica. Entonces entra la clasificación de las atípicas, pero hay esas no se olviden. Entonces, hablar síndrome de dificultad respiratoria aguda, vamos a ver, por cierto, la fase. La fase aguda es sudativa. Esto es más fisiopatología, pero para que se acuerden. Esto está esbozado en lo que hemos aprendido: agudo, neutrófilos, macrófagos pulmonares activados, y el surfactante se pierde o se gana. Eso es importante. Y ahí que se conoce como membrana hialina del adulto. Va a haber una lesión alveolar difusa, edema, exudación de fibrina. ¿Qué te dice? Me está hablando, y si dice aguda, es un tipo de inflamación aguda fibrinosa. Te está diciendo lo que has aprendido. Bien, membranas hialinas, que son desechos necróticos de proteínas exudadas, inflamación aguda. La fase proliferativa, fibrosis, proliferación de leucocitos tipo 2. En la primera se perdió, acá hay proliferación para la producción. Infecciones bacterianas, una fase organizativa de reparación. La fase fibrótica, que va a llevar a lo que es fibrosis. Entramos a lo que es edema. Edema, tal vez es un término que ya lo conocen, hemos visto, ¿no es cierto? ¿En dónde edema? En inflamación. Ya hemos visto los tipos de edema más frecuentes. ¿Cuáles son? No me digan que dan los exámenes y se olvidan. Les dije que tenían que saber que era un exudado, lo más importante.
líquidos, extravasación, ya está. Lo que ha hecho la fisiología, la fisiopatología, todo eso en ese momento, el término te jaló a eso. Eso es hacer patología. Si no, no estás haciendo bien. Entonces, ahora habla de un edema pulmonar. Y si es un edema pulmonar, ¿cómo se llama el edema pulmonar? Salida del intersticial que se acumula donde, mira, en los espacios alveolares. En los alveolos deben haber normalmente, deben estar libres para el intercambio gaseoso. Y si hay líquido que lo ocupa, el paciente, ¿qué va a presentar? La primera manifestación, ¿cuál es? Dificultad respiratoria. ¿Y de qué va a depender? De la cantidad o de la gravedad del edema. Si es un edema que compromete ambos pulmones o solo un lóbulo, de eso dependerá esa dificultad respiratoria del paciente. Ya te está diciendo dónde está. ¿Y a qué se debe? Se debe a estas o a las más frecuentes alteraciones que son hemodinámicas. Y ya saben, ¿hemos visto edema o no? ¿Han visto trastornos hemodinámicos o no? Sí, esa es una de las causas. Edema debido a lesión de la pared alveolar. Ahorita acabamos de ver la estructura del alveolo. Sí. Y edema de origen desconocido. Como les digo, hay cosas que no son típicas. Por lo tanto, está clasificada como atípica o no conocido o desconocido. Y esta placa, así se ve el edema. Es clásica, mira, interpretar el edema. Pero en el momento que estás repasando te van a decir, así se ve el edema y así se puede ver X, Y o Z. ¿Y qué te están enseñando a hacer diagnósticos diferenciales? Acá tenemos las etapas del edema pulmonar, igual esto es fisiopatología, acumulación de líquido. El aumento de líquido filtrado que puede ser eliminado a través de un drenaje linfático. Entonces acá no hay aumento de volumen intersticial. En esa etapa 1, congestión vascular, aumento de la capacidad de difusión de CO2, broncoconstricción y disminuye la distensibilidad pulmonar, va a disminuir. Y la clínica se va a hacer disnea de esfuerzo, o sea, no es una disnea de esfuerzo, disnea cuando haces mucho esfuerzo, estertores basales, no hay hipoxemia ni alteración del ácido base en esta primera etapa. Y en la placa de toras tienen que evaluar eso. Por eso les digo, vean las placas. Una segunda etapa ya va a haber una sobrecarga de líquido. Esta líquido va a superar la capacidad del drenaje linfático. En esta primera etapa, ¿no? ¿Qué te dicen? Va a haber un drenaje linfático. Al líquido que está aumentado se va a drenar a través del sistema linfático. Pero acá no. Es más ese líquido y no puede drenarse todo. Entonces, en el edema intersticial hay un volumen de cierre, disminución del flujo respiratorio, se está complicando más, ¿no? Y hay un desequilibrio, ¿no?, de ventilación pulmonar. La clínica, taquipnea, hipoxemia, de leve a moderada, broncoconstricción refleja. Y esto es lo que debemos de ver, las famosas líneas B de Crowley en etapa 2, ¿no es cierto?, del edema pulmonar. Y en la 3, mira, en la 3 hay una ruptura de las uniones alveolares. Y a eso se va a ver un SHUNT, ¿no? ¿Qué es el SHUNT? Es una comunicación. Edema alveolar, atrapamiento aéreo, incrementa resistencia vascular, volumen pulmonares disminuido, disminuye la distensibilidad, hipoxemia por este cortocircuito y la clínica. Esta es la clásica. Cuando viene el familiar, el mismo paciente, a lo mejor pues, viene, ¿no?, con una dificultad respiratoria terrible, está en una silla de ruedas, a veces en una camilla. No puede respirar, no quiere ni sentarse porque está terrible. Y mientras estás evaluándolo, viene el paciente, el familiar del paciente, te muestra, esto está botando, mi papá, su familiar, eso. Y te está mostrando una expectoración mucosa, media, rosada, y es donde de asa. ¿Por qué? Por la ruptura de las uniones. ¿Listo? Entonces hay expectoración asalmonada, hipoxemia grave e hipoxemia. Entonces, claro, estamos en etapa 3 y muchas veces la mayoría de los pacientes que tienen en esta etapa, nosotros hacemos una necropsia. Y cuando encontramos unos pulmones, abrimos y son unos pulmones turgentes. Parece que ese rato le hubieras echado agua. Sí, te describo lo que vemos. Cuando lo vas a agarrar, pesa.
Yo ya sé cuál es el peso normal de un pulmón, no así lo hago. Pero cuando es un pulmón edematoso tengo que hacer esto, porque vean. Punto 2. En el momento que lo estoy manipulando, como que escurre una esponja, un líquido o mucha espuma. Y en el líquido medio hacia el boca. Entonces, chicos, y lo clásico en este edema pulmonar etapa 3, imagen en alas de mariposa. ¿Ya? Entonces no se olvida. El edema. Entramos a otra patología. Ya, estoy corriendo un poco, pero salgo 5 minutos para respirar. Vamos, porque trabajamos más de patología. Bueno, ya prácticamente tenemos ya casi todo, solo anatomía nos entraría mucho más, pero ya medio que hemos logrado la pacificación, pero igual va a ser mitad acá, va a ser mitad en la Torre Santa María. Pero bueno, eso es lo que tenemos. Sí, una vez que concluya hasta mediodía estamos pidiendo uno más y de ahí vamos a compartir con los coordinadores y dan el visto bueno y se manda la información, o ya les compartirán. Y lo que es enfisema. El enfisema, miren, escuchen bien lo que les digo. Vamos a hablar de un enfisema congénito inclusive, ¿no? ¿Qué es? El enfisema es un momento anormal, en primer lugar, y permanente. Es algo permanente. O sea, un pulmón enfisematoso, ni sueñes que va a mejorar. Del tamaño de los espacios aéreos distales a los bronquiolos terminales, con destrucción de las paredes alveolares y fibrosis. Esa es la definición, y eso es lo que vamos a ver. ¿Y cómo se clasifica? De acuerdo a cómo está comprometido. Mira, cómo está comprometido los bronquiolos, ¿no? Los espacios aéreos distales a los bronquiolos, cómo y dónde están comprometidos, y dónde es predominantemente cada uno. Mira, ese resumen está bonito para mí, pero si tú quieres hazlo el tuyo. El centro acinar, la destrucción, dilatación de las partes centrales de la unidad respiratoria. ¿Y dónde está afectado? Predominantemente los lóbulos superiores y vértices, ¿no? Principalmente esto de los fumadores. A partir de ahora, todas las patologías, enfisema, bronquiectasia, bronquitis, está estrechamente relacionada con los fumadores. ¿Cómo es la pan-acinar? La destrucción es uniforme y dilatación de los acinos y predominantemente en los lóbulos basales, ya te está haciendo la diferencia, ¿no? Hay déficit acá del alfa-1 angiotensina, porque esa que inhibía, ¿no? Se pierde con la destrucción. Acinar o distal o paracetal, porque hay afectación de los acinos distales, cerca de la pleura adyacente a fibrosis o cicatrices, y es lesión subyacente en neumotórax espontáneo. Bien, esos son, ¿no es cierto?, cómo está clasificado el enfisema, los tipos de enfisema. Y cada uno de estos tiene una imagen, que es esta. Mira, la centroacinar, panacinar y la acinar distal o paracetal. ¿Con qué esté relacionado todos? Con los fumadores. Bien. ¿Cómo es la patología del enfisema? Nuevamente, el humo de tabaco. ¿No? Solo en los grupos de jóvenes, algún momento que estaban caminando por algún lugar ahí, que salía a caminar en la noche, veía que los grupos están tomando y están fumando libremente. Pero aquí en la universidad sí he visto, porque soy muy observadora, en algunos por los arbolitos, en algunos, o por ahí en los rinconcitos, están apurados fumando su cigarrillo, como que se les va el tren o parte el avión y otra vez como que retoman. No solo estudiantes, sino también docentes. Docentes varones y he visto a una docente mujer. Es increíble, porque yo paso y digo, sí, ese que está volteado, ¿qué está haciendo? Pues a lo mejor se está muriendo. Yo siempre soy una observadora brutal, todo. Entonces veo y no sé, de casualidad estaba mirando así, voltea y estaba así, ¿no? Se volvió a voltear, ya se fumado. Otro que lo conozco y ni bien estoy entrando a la facultad, está en el arbolito donde hay al lado unas motos, hay un arbolito detrás, ahí está. Termina esto y se vuelve a entrar. Entonces ya conozco ya todos los fumadores de acá, por lo menos los fumadores. Chicos, es lo que sucede. Abiertamente los jóvenes, cuando están bebiendo, no están tomando en centros donde puede ser, ¿no? Pero después también esos ocultos.
Y todos ellos con esta alta probabilidad, porque hablamos que la patología, ¿no?, del enfisema es el humo de cigarrillo. Neutrófilos y macrófagos van a liberar, mira, de las tasas, ¿no? Esta, ¿no?, va a estar inactivada por esta, ¿no? Pero cuando hay la ruptura y toda la lesión, las elastasas van a destruir la pared alveolar. Entonces, esa inhibición se va a romper y se va a producir el enfisema. Miren las características de este enfisema, un paciente enfisematoso. ¿Y por qué te digo? Porque vienen pacientes y te pueden hacer confundir un enfisema, una bronquitis clásica. Entonces ahí les he puesto los cuadros clínicos muy importantes, la clínica es muy importante. Entonces, estas son las características del enfisematoso, mira acá. Si hubiera tenido el video, es un enfisematoso que está así. Así. Por eso hablan de su soplador rosado. No, ni abre los labios, está en ese plano. Miren la imagen del tórax. Esas fases son clásicas de los pacientes. El paciente tiene disminución del flujo respiratorio, aumento de la resistencia al flujo aéreo, alteraciones del intercambio gaseoso, alteraciones de la ventilación mecánica y alteraciones de la respuesta al ejercicio. ¿Y qué va a haber? Hiperinsuflación. Si es hiperinsuflación, va a ser un tórax, ¿no? Acá se habla del famoso tórax en tonel. Entonces, prolongación de la inspiración se inicia antes de llegar al punto del balance elástico. De ahí el nombre de soplador rosado. El paciente, ¿cómo va a estar? Así como lo ves, va a estar asténico, disneico, poca alteración de los gases, por lo tanto es rosado, porque si estuviera alterado los gases, ¿no?, estaría de un color azulado. Y sin cianosis, no hay cianosis, por eso es esa coloración. El tórax en tonel y expiración con los labios fruncidos. Luego tenemos la bronquitis crónica, otra patología con la que puedes confundir a la anterior. Y al hablar de bronquitis crónica, tienes que tener claro este concepto. Si no te hicieron el diagnóstico correctamente, no puedes hablar de una bronquitis crónica. Puede ser una crisis asmática, un estatus asmático, puede ser cualquier otra patología, pero bronquitis crónica tienes que hablar de una tos persistente. Pero esta tos tiene que ser productiva, ¿no?, durante 3 meses consecutivos en 2 años continuos. Esa es la clásica definición. Para que tú hables un paciente que tiene paciente con antecedentes de bronquitis crónica, es que tú ya catalogaste al paciente como tal, ¿no? Te vino con cuadros de tos con expectoración persistente por 3 meses seguidos en un periodo de 2 años continuos. Ese es tu diagnóstico de bronquitis crónica. No se olviden de ese marco, ¿no? Entonces, ¿qué va a haber en este cuadro de bronquitis crónica? Deterioro pulmonar, va a haber una metaplasia y displasia del epitelio respiratorio, va a haber cor pulmonar y insuficiencia cardíaca. Ya te he dicho, el tiro dinámico está metido ahí, ¿no? Entonces, vamos. Esto es lo que va a suceder en la bronquitis. Es un bronquio inflamado y va a haber hipersecreción de moco, ¿no? Por eso, ¿con qué lo puedes confundir? Con algún estatus o clasificación de asma. Bien. Entonces, la bronquitis crónica, el factor principal, mira, es el humo del tabaco, del cigarrillo, que va a haber hipersecreción de moco, muy similar, por ejemplo, en el asma, asociada a hipertrofia de las glándulas mucosas de la tráquea y bronquios, va a haber hipersecreción de moco, ¿no? Con histamina, va a estar relacionada con la interleuquina 3, incremento de las células caliciformes, mayor células caliciformes, mayor producción de moco. El proceso inflamatorio añadido, daño celular, respuesta inflamatoria, neutrófilos, linfocitos, macrófagos, fibrosis, ¿no? Y que te puede dar un tipo de bronquitis obliterante cuando se manifiesta así. Y un cuadro infeccioso. ¿Listo? Esas 3 ramas de la bronquitis crónica. Ahora bien, ¿cómo va a ser la mucosa? Acá estamos hablando del moco. ¿Qué pasa con la mucosa? Va a haber una hiperemia, tumefacción, o sea, hinchazón, edema de la mucosa, acompañada de secreción mucinosa. Y las glándulas secretorias va a haber un aumento en la tráquea y bronquios, por lo tanto va a haber, ¿qué cosa? Una hiperplasia de las glándulas de la mucosa. Bien. Entonces, esta es la característica fácil del paciente con bronquitis crónica. Y ya estás viendo, desde ahora el color es diferente del paciente.
no es como el soplador rosado, ¿no? Su color ya es diferente. ¿Por qué? Porque va a haber hipoventilación alveolar, hipoxemia y hipercapnia, y es un paciente que va a tener tos productiva, obeso, bronquitis crónica, obeso, compara la imagen del anterior, cor pulmonar, cianótico, por eso es que toma el nombre de congestivo azulado el paciente. Mire esas fases, no se te olvide. Va a haber estertores, roncos, sibilantes, mayor hipoxemia, hipercapnia, episodios de insuficiencia respiratoria. Y en la radiografía de tórax va a haber aumento de la trama broncovascular a nivel de bases y de la imagen cardíaca. Y vas a ver que la imagen cardíaca se va a ver como muy grande, por lo tanto le dicen el paciente con corazón bovino, no un corazón grandote. Entonces mira, estás haciendo ya tu diferencia entre una y otra patología. Hay marcadas las fases de este paciente es totalmente a un paciente enfisematoso, diferente, no sé, y hasta el color, y manifiesta por qué, porque este congestivo azul, su nombre lo dice, porque hay cianosis, mientras en el otro no hay. Bien, y entramos a otra patología que también te puede ser confundir, ¿no es cierto? También te puede llevar a la confusión con las anteriores. Te lo he vuelto a repetir. Es una enfermedad inflamatoria crónica que de las vías aéreas, ¿no? Y hablamos de que ver hiperreactividad bronquial y obstrucción, pero esta obstrucción es reversible, ¿no? Porque si no fuese reversible, es la muerte simple. La obstrucción, muerte, no podríamos estar a más, ¿no? Entonces, ese es el asma. ¿Cuáles son los factores predisponentes al asma? Las células inflamatorias, células y elementos estructurales en la vía aérea, ¿no? Y las moléculas. Todas estas están o han intervenido en alguna de sus vías, en algunas de las vías del proceso fisiológico que te va a dar la patología. Estaríamos hablando de una fisiopatología ya, ¿no? Entonces, ¿cómo es la patología del asma? Va a haber hipertrofia de las células musculares de la pared, broncoconstricción episódica reversible, aumento de moco, produce tapones mucosos bronquiales, inflamación mucosa con edema e infiltrado eosinófilo. Bien, esto es muy importante, ¿no? Los tapones mucosos. Y debido a que el moco es tan denso que cuando tú agarras así, no es así, no se chorrea, es denso, ¿no? Y te forma tapones así, como corchitos, porque se consolida, ¿no? Consolida lo más que pueda y te va a dar, por ejemplo, las manifestaciones con las que va a llegar el paciente, una dificultad respiratoria, una necesidad de respirar porque siente esos problemas. Entonces, en el esputo de estos pacientes, que es muy difícil, antiguamente quizá, va a venir el paciente por emergencia y le va a decir, ay, hago un esputo, a ver, mándenlo al laboratorio a ver si hay los cristales. Una vez que el paciente está controlado y todo eso, quizás se puede hacer, pero en una emergencia no es viable. ¿Qué hace frente a un paciente que viene con un proceso, ¿no?, de dificultad? Bueno, estas son las imágenes de los cristales que encontramos acá, pero hablamos de la clasificación del asma es muy importante. Y fíjate que está expresa en grupos etarios importantes. Y también que es importante, si ya lo estás leyendo, que en uno hay elevación marcada de la inmunoglobulina E y en el otro no. Entonces, ¿qué te está diciendo? El paciente viene y ya se una IgE porque sospechas que es un asma, pero no está elevado. Pero fíjate quién se lo estás haciendo, porque hablamos del asma extrínseco y el asma intrínseco. Y el extrínseco es en niños y en jóvenes, y el intrínseco en adultos. Entonces, fíjate la edad del paciente con el que estás frente a él. Es muy importante. ¿Por qué? Porque de acuerdo a eso le vas a pedir. Si es, por ejemplo, un pequeñín, un joven, ¿no es cierto?, va a tener inmunoglobulina E total y específica elevada. Pero a este señor le vas a pedir, no, pues, porque sabes que este no va a tener elevada. Eso ya es importante. Otra cosa, acá la frecuencia del historial personal o familiar de alergia es muy importante, mientras acá es rara la historia, muy raro. Lo más frecuente es acá. Y acá dice, hay hipersensibilidad tipo 1 inmediata, y acá ¿qué tenemos? A veces intolerancia al ácido acetilsalicílico. Entonces, cuando tú tienes clara, ¿no?, cuando tienes clara esta clasificación,
manifestación del asma y las características de predominancia de la frecuencia, de la presencia o no de IgE y el tipo de reacción de hipersensibilidad, ya sabes, a ese paciente adulto no le vas a pedir, pues IgE, no le vas a pedir ese usuario. En cambio, si es un pequeñín o es un jovencito, debe estar altísimo. Entonces, para todo el criterio, si tienes la base de conocimiento, que es lo importante. Entonces, ¿cómo es la clínica del asma? Les dije alguna vez, vayan y pongan algo en la olla a presión o ayuden a cocinar a mamá y escuchen el ruido que hace esa olla cuando ha aumentado la presión y ese pitito que tiene encima empieza pero sale, ¿no? Esas son las sibilancias, chicos, ¿no? La disnea y todo. Y la paciente va a tener lo característico manifiesta, viene con una opresión torácica, lo que ellos dicen se le oprime el pecho. Bien, ¿cuáles son las causas del asma? Son muchísimas, muchísimas. Hablamos ahorita, la primera medioambiental. En el medio ambiente, desde que amanecemos, lo que salimos o tenemos algún tipo de actividad bien temprana, nos damos el lujo de respirar un poquito de aire como que puro, como que se siente rico respirar ese aire. Va pasando el desarrollo de la mañana y a mediodía no quieres ni salir a respirar ese aire por el parque automotor, la contaminación del medio ambiente, ¿no es cierto? ¿Qué más? De todo. Ni hablar, ¿no? Cuando caminas, cuando no hay carros ni muchas cosas, hasta las plantas te parecen hermosas. Hasta el perro te hace guau y estás feliz. Pero cuando ya el ambiente está todo congestionado y todo, ese es el problema. Antiguamente los maestros nos contaban de que Arequipa era la ciudad característica de donde los limeños se venían y cambiaban su estilo de vida, porque en Lima la humedad hace que la incidencia del asma sea alta. La humedad. Lima, ven, es increíble, ¿no? Las veces que estaba en Lima hay unos extractores de humedad. Son unas máquinas. Todo el mundo tiene que tenerlas. Si no la tienen, tus pulmones están terribles. ¿Por qué? Es increíble. Tú lo pones, sales a hacer tus actividades, lo pones la máquina ahí cerrado todo, cuando regresas, así de agua. Los deshumidificadores así te coleccionan de agua, es increíble. Y eso, si no lo haces, así de agua están tus pulmones. Entonces, mira, ellos se venían, dice acá, y nuestro clima lindo, cálido, la campiña. ¿Qué campiña? Ya no hay campiña, es pura construcción, puro carro, terrible. Entonces, hoy en día, pues recomendar que se vengan a Arequipa sería un suicidio, mejor quédate allá. O vete a Chaclacay o a otros lugares donde están distantes y puede haber campo, ¿no? Entonces, eso era, antiguamente nos contaban eso. Entonces, el clima es muy importante. En cuanto a alérgenos, ¿qué tipo de alérgenos puede haber? Por ejemplo, tú vienes, estás apurado y te compras ahí un juguito de la tienda y lo estás moviendo, ¿no? Y te lo echas. Si no leíste ni la fecha, ¿no? A mayor tiempo de fecha de vencimiento de un producto, mayor cantidad de ¿qué? De conservantes, ¿no? Y alguno de esos agarras y empiezas a tener un problema de reacción ahí, ¿no? O porque estuvo vencido o porque estás haciendo una reacción a alguno de esos compuestos químicos. Pero otra cosa, la actividad. Si tú trabajas en un laboratorio, ¿no? Y no te colocan la mascarilla o los equipos de protección adecuados, empiezas a respirar, no aires contaminados, sustancias volátiles. Los que trabajan en una empresa de pintura, los que trabajan en los grandes telares, donde se producen las lanas, ¿no es cierto? Donde se producen las telas, en fin, podemos seguir hablando de un montón, ¿no? En cuanto a lo que es ocupacional, los que son alérgenos, otro tipo de alérgenos en casa, ¿qué me dicen? Los peluches, ¿qué más? Yo hoy en día he visto que hay fábricas de peluches, ¿no? Con eso un dineral hacen los días del enamorado y todos esos peluches. Y en mi casa lo primero que agarré los peluches y en Navidad los regalo toditos. Sí, yo solo tengo uno que hace 2 años los alumnitos me regalaron, muy bonito porque es una doctorita, una coneja doctora, con su mantil blanco y su estetoscopio. Más lindos, ahí lo tengo, eso sí guardado, está protegido.
Bien, pero los peluches, las alfombras, ¿qué otra cosa más? Los perritos que sueltan mucho pelo, los animales, algunos tienen, ¿no? Algunos en la casa tienen a la mamá, yo tenía a mi mamá que agarraba y afuera en su jardín, esas casas grandotas, tenía ahí sus cuyes, los cuyes, y tenía sus rejitas, las liebres, y tenía ahí su corralito de sus gallinitas que le ponían y ella salía y le daba lo que picaba o le ponía maicito, pues antiguamente eso. Ahora encontrar una casa así, avísenme para ir a visitar, ya no existe, ya toditos, o sea, se murieron los padres y los hijos se trompearon, lo vendieron, se lo dividieron en pedacitos y hicieron edificios. Bien, encontrar todas esas cosas, pero todos tenemos en casa alguna alfombra. Veneno número 1, depósito número 1 de ácaros. ¿Listo? Les digo, yo digo no, pero si yo aspiro la alfombra, mentira. Me dijeron, abre la cortina, que entre la luz y limpia. Y en el momento que hacía el movimiento de aspirar, veía cómo las partículas estaban suspendidas en el aire. A través del sol lo veía. Entonces, nada. Colchones, ¿cuánto tiempo de vida? 6 años. Y a la basura. Pero, ¿y por qué? Porque todos los colchones de hoy en día son con resortes, se empujan. Yo todavía tengo un colchón que mi madre le regaló cuando nació mi hijito mayor. Había mi madre que fue y compró lana. Esto compró esas lanas de relleno, ¿no? Compró su lana, compró su tela y la vi fabricar su colchón para la canasta, para la cuna de mi hijo. Así su colchón. Y ese colchón yo lo tengo en mi habitación. Es un colchón que tenía. Agarró así, tipo lo eso, todito bien rellenito, y todavía entre espacio y espacio le pasaba una hoja grande que decían yauri, creo que es un yauri, para que tenga sus puntitos. Todo bien, un colchón súper bonito. Y al final decía, esto cada cierto tiempo, acá tiene su ranura, agarra, sácale la lana, lávalo, todo eso, y el colchón nuevo. Eso se hacía con los colchones anteriores. Hoy en día, ¿qué tenemos? Puro fierro, una estructura metálica y una espuma alrededor y un bioforro encima. Y todo lo que está ahí adentro, que es casa de ácaros. Eterna casa de ácaros. Y alguien dice, no, será pues tres una cara, lo volteo, 3 años lo acomodo. Los ácaros que están ahí adentro se acomodan, pues, chicos, no hay. Entonces, todos los que tienen esos colchones pueden lavar eso y están eternos. Ese colchoncito yo lo tengo de recuerdo porque ahí en la cunita de mis hijos, los dos, ahí lo lavaba y el forrito un poquito ajado por el tiempo, entonces le echo otro forro y lo tengo ahí, bueno, ese es su cariño, ¿no? Pero eso nunca voy a tener un ácaro ahí porque agarro, lo lavo, lo meto a la lavadora, lo vuelvo a armar y se acabó. ¿Eso pueden hacer con sus colchones? Imposible. Pero estoy segura que si van donde las abuelas algo, todavía van a encontrar los colchones que les digo. Todavía hay algunos. Entonces, todos alérgenos, el pelo del perro, quien tiene algún problema de alergia, por ejemplo mi hijita, sí, demoramos muchos años para averiguar y me acuerdo que le dijo, puedes tener los schnauzers pequeños. Esos no sueltan pelo ni cuando están de viejos. Entonces, a falta de uno tenemos 3. Entonces, pero sí, no sueltan pelos ni nada. Esos pelos son alérgenos y toda la cuestión. Y aparte que cada fin de semana, todos se bañan todos los días, ¿no? No se bañan todos los días. Están igual que mi esposo que dice, solo los cochinos se bañan. Es una buena disculpa. Bueno, el fin de semana ya mis perros saben que van a pasar por la tina. Voy arriba a la lavandería, les preparo su tina, la ducha con agua caliente y empieza uno, la lavada sale, el otro sacude, empieza el otro, lavada, el otro, lavada, hasta que uno agarró y se enojó conmigo. Cuando lo voy a alcanzar para meter la luz, ¡wow! Acá tengo mi cicatriz. Salió mi marido porque dio un grito y dice, ¿qué ha pasado? Y el otro así asustado lo dice, a ver, ¿qué va conmigo? Entra, le decía a su hijo, no te muevas, levanta, ¿no? Y el otro raspado y todo, el otro callado, y lo pero hay que bañar también a los perros, ¿no? Son cochinitos, si no, y están en la cama, ¿no? Duermen conmigo. Entonces, miren, todas las causas de asma, ¿no?
todo lo que puede haber, todito. A ver, ¿cuál es el hábito de coger una toalla del closet antes de bañarte? ¿Cuál es el hábito que debes de tener? Sacudir, tú lo has dicho. ¿Y por qué? ¿Por qué? Muchos cogemos estos hábitos de nuestros mayores, ¿no? Pero no sabes un por qué. ¿Sabes por qué? Porque ahí puede haber arañas. Se meten ahí y en el momento que haces, si alguna vez en tu vida yo fui a sacudir ya por ende, todo lo que está doblado ahí saco y sacudo, la ropa, todo. Mi ropa interior la cojo y igual la sacudo, ¿no? Y en esa toalla que saqué, cayó una araña más de mí. Casi me da ataque. Entonces, los antiguos te dicen muchas veces, no preguntas el por qué y tú solo imitas, pero tiene una razón de ser, porque te cargas la toalla con araña ahí y entonces hay hábitos buenos, pero hay que saber el por qué. Te haces una herida y ¿qué es lo primero que haces? Dime. ¿Qué hacen lo primero? Cuando te haces una herida, dime sinceramente. Agarras y haces esto o no. Ay, no digas que no haces esto, eres mentiroso. Es un abusado, ¿y qué pasa? Es una reacción normal. ¿Y por qué acá? Porque nuestra saliva tiene esas enzimas que te van a ayudar a que si te contaminaste con algo, la licen o la destruyan en ese momento. Esa es la peculiaridad de nuestra saliva, pero eso te lo hemos enseñado en histología. Entonces son reacciones normales. O agarras, no te dicen, sana, no viene la mamá, y ahí te hace, y a veces no sabes el porqué de algunas cosas, pero tiene un sustento maravilloso. A veces los mismos antiguos no te saben explicar el porqué eso, porque solo es algo que viene de generación en generación. Pero ustedes van a ser médicos, tienen que explicar el porqué. Viene el niño, ¿no? Viene la mamá y te viene con el niño. Ojalá te dice, ¿qué pasa con el niño? No sé qué tiene. Yo le doy de comer, le doy todo. Y lo encuentro ahí en mi patio que está así, arañando la pared y se está comiendo eso. ¿Qué es eso? Eso es la pica. ¿Qué te dice la pica? Deficiencia de hierro. ¿Qué pasa? La mamá te está diciendo la clínica de eso. La deficiencia de hierro. Y la mamá te viene y te cuenta lo que ya tú sabes y debes de saber. Fíjate, son detalles, ¿no? Y la mamá lo ha traído porque según ella es cochinito, obviamente es cochino, no comete eso. Y ella dice, le doy de comer y todo, pero él tiene que hacer eso. ¿Qué tiene? ¿No? Tiene deficiencia de hierro, señor. Entonces, fíjate, el porqué de muchas cosas, eso debes de saber. Eso es clásico, porque viene, te va a tocar, vas a hacer tu serum y te van a contar eso y tú vas a decir, ¿qué será? Pues lo mandaré al psicólogo, al psiquiatra. Bien, entonces hemos visto las causas del asma. ¿Cuáles son las formas clínicas del asma? Esto es importante y mira bien la evolución. Hablan de una crisis asmática. El paciente ha tenido una crisis asmática y te dice disnea, sibilantes, tos, pero la tos es por minutos a horas. Eso es una crisis asmática. El tiempo es importante para hablar, ¿no es cierto?, de la forma clínica del asma. Hay hiperventilación, hipocapnia. Mira, minutos a horas. ¿Qué es el ataque asmático? El ataque asmático es una crisis asmática, ¿no es cierto?, pero que dura varios días. Bien, hipoxemia, hipocapnia y hay alcalosis respiratoria. Cuando hablamos de un estatus asmático, es grave. Mira, obstrucción respiratoria persistente por días a semanas. Mira tiempos, ¿ah? ¿Listo? Resistente a tratamiento, taquimia, disminución de sibilantes, tiraje intercostal. ¿Cómo es un tiraje intercostal? Expliquen. Cuando yo estudiaba, la época, ¿no?, en MINSA, en la televisión, decía, ¿no?, y porque en la época de friaje, ahora no hacen eso, pero eso sigue aumentado. Hay muerte infantil por neumonía en la época de frío. Entonces decía, si tiene tiraje intercostal, si tiene secreción de moco y hay fiebrecita, eso a la posta más rápido de todo eso. Pero, a ver, quien encuentre un video de eso, le pongo un punto. Antiguos, pero al encontrarlo lo van a difundir y todo el mundo va a acordarse de algo. ¿Qué pasa?
La mamá viene, ¿no? Si tiene mucho moco, el niño está con el moco acá, con los cachetes todos rajados, es la clásica, ¿no? Y que llora mucho. Entonces le decimos, señora, a ver, tranquila, dele de lactar. Tú cuando vas a evaluar a un bebé, dile a la mamá que le dé de lactar. Porque mientras está distraído en la lactancia, tú puedes auscultar el pulmón, revisarle la orejita, todo. Tienes que ser muy hábil. Entonces agarras y hay algo clásico que cuando está lactando el bebé, ¿no? Tú ves y está lactando bien ávido y empieza, hace así, llora. ¡Ah! Te pone a llorar y otra vez quiere lactar ya y no puedes. ¿Por qué? Porque en el momento que va a succionar, tiene que respirar. Y como no puede, la secreción se fastidia y llora. En ese momento, levántale el polito y vas a ver que los músculos intercostales, ¿no? Va a ser como una tracción hacia adentro. ¿Ya? Eso es lo clásico, ¿no es cierto?, del tiraje intercostal. La neumonía así clásica en los pequeñitos. Entonces, no se te olvide. Hiperinsuflación y uso de músculos accesorios. Vean los tiempos, los nombres, todo está claro ahí, no hay ningún problema. Bien. Luego vamos a entrar a otra. Las bronquiectasis. Sí, vamos a tener que llegar hasta la neumonía porque es ahí donde hemos avanzado con los demás. ¿Qué es bronquiectasia? ¿No? Mira, te dice que es una destrucción del tejido muscular y elástico. ¿Y qué me va a producir? Dilatación permanente de bronquios y bronquiolos. ¿Quién me dice con qué patología la pueden confundir? Acabamos de ver ahorita. Enfisema. En el enfisema, ¿qué hay? Destrucción. ¿De qué? De los alveolos. En la bronquiectasia, ¿qué hay? Destrucción de los bronquios y bronquiolos. Entonces, cuando estudias, relaciona qué te llama la atención y al toque haces tu diferencia. Entonces, hay destrucción del tejido muscular y elástico en estas bronquiectasias. ¿Y cuál es la característica de un paciente que tiene bronquiectasia? Como hay destrucción de esto es lo normal, la estructura de mucosa, submucosa, ¿no? Mira, ¿qué va a haber? Va a haber depósito en la luz del bronquio, del bronquiolo, del moco. ¿No? Va a haber una éstasis, un remanente. No va a drenar por la vía todo. Se va a quedar donde hay el hueco, la cava, ¿no? Y como se queda ahí, va a haber sobreradiación de infección. ¿Por qué? Porque ese moco, si no es eliminado, con la fluidez que tiene, es un caldo de cultivo y te va a dar un proceso infeccioso. Lo característico del paciente con bronquiectasias es que tiene, cuando te acercas al paciente, cuando te habla, es un olor fétido. Tú dices, ¿qué tiene? ¿No? Disimuladamente. Pero él mismo te dice, cuando escupo, el esputo, lo que sale es un olor terrible. El mismo paciente te dice, es un esputo fétido el paciente que tiene bronquiectasis. Y te acabo de decir por qué. Entonces, en la bronquiectasia va a haber un cuadro obstructivo y un proceso infeccioso agregado. Por eso es que es el olor fétido. ¿Cómo evoluciona clínicamente este paciente con bronquiectasis? Tos intensa, constante. ¿Por qué? Porque la tos, ¿qué es? Un reflejo natural del organismo para eliminar las secreciones. Eso es la tos. Entonces, ¿por qué algunos médicos les dan antitusígenos a los pacientes? Díganme, ¿está bien? Le estás diciendo no a tu reflejo natural. Entonces, fíjate, ahorita el estudiante te está dando cuenta cómo puede ser el manejo de un profesional de la salud y te estás dando cuenta que no puede ser lo que está haciendo, no. Solito. ¿Qué? Estás inhibiendo un reflejo natural. Y como hay una tos intensa y constante, pero ¿por qué? Porque la vía, por esta vía normalmente debe salir el moco, pero como está rota, va a haber este encharcamiento, ¿no? Y va a haber un remanente, va a haber un proceso infeccioso agregado, por lo tanto, ¿qué va a haber? Expectoración de un esputo fétido. Cianótico, disneico, hemostornea. ¿Qué es ostornea? ¿Qué es ostornea? Fuerte. Es cuando los países que empiezan a generar procesos de cúbito dorsal y tienes que mantener. Es un paciente que está sentado. Ajá. Exacto. Muy bien. Disneutornea, hemostisis, esporal. Bien. Esas son las bronquiectasias. Y acá tienen, esta es la primera, pulmón.
En fresco fijado en formol. Respuesta. Fresco. ¿Y por qué es fresco, chicos? Mediante turgente se ve la sangre rojo rutilante. Esto, ¿y por qué nos preparan esto? Porque cuando yo he revisado algunos años de evaluaciones antiguas, cuando van a ver un examen internacional, les ponen las imágenes. Les ponen las imágenes. Y en la imagen muchas veces está tu diagnóstico y la mira. Les ponen las imágenes de placa de rayos X. Les ponen las imágenes de la resonancia, de la tomografía. Y no sabes interpretarlas. Solo viendo sacas la respuesta. Y es delicado. Porque de esa imagen, de ese caso clínico, de todo laboratorial, te vienen 10 preguntas. Y si basta con la primera, no la respondiste bien, todas las desencadenadas están mal. Entonces, por eso es que siempre incido. Acá yo estoy viendo, mira, estas son las famosas bronquiectasias. Mira, esta secreción purulenta, ¿no? Está ahí en ustedes. Son las más características las que están acá. Bien. Y entramos a lo que es neumonía. Bien, hemos hablado de eso. Y hay algo bien claro que te debe quedar en la neumonía. Dos conceptos básicos. Este es un pulmón y este es otro pulmón. ¿Listo? La neumonía, hay dos patrones morfológicos, radiológicamente hablando, clínicamente hablando, que son típicos, que son la neumonía lobar, puede estar comprometida todo este lóbulo, o sea, es difuso, lo pintas ahí, es un lóbulo, o puede estar comprometido todos estos lóbulos, es difuso, esa es neumonía lobar. La otra es una neumonía multifocal, bien. Pero esta multifocal también puede estar comprometiendo solo el lóbulo inferior, pero en nódulos multifocales o todo el pulmón. Estos son los patrones morfológicos clásicos de la presentación de la, o sea, típicos, lo que hablamos típicos. Que puede existir algunos atípicos, sí, pero es lo menos frecuente. Entonces, a partir de este principio te debe quedar claro por qué esta multifocal o la forma de distribución de esta neumonía se denomina bronconeumonía. ¿Está bien? ¿Qué ha pasado? ¿Vienen a dar qué? Yo digo, estas criaturas, a mí me encanta lo que le digo, oye, ¿qué momento estudia? Ahorita no tienen clases. Esa es mi preocupación como madre. ¿Qué hacen ahí? A lo mejor están en su horario. ¿Un estudiante de medicina tiene tiempo? Yo no sé, pero soy estresada. Pero yo ahorita les digo, oye, ¿qué curso te toca? Corre a tu clase. A pesar que el otro día me pararon y me cantaron. Un alumno me dijo, tengo una canción para usted, doctora. Aquí estuvo por ahí, ¿no vio? Y dice, yo soy su fan, un ratito me tuve que quedar esperando que me cante. Yo decía, y estos están perdiendo clases. Bien, entonces es bonito, es cierto, pero darte tiempo ahí realmente es admirable. Neumonía, ¿no? Infección aguda del parénquima pulmonar, manifestado ¿por qué? Por aparición de fiebre. Signos y síntomas respiratorios más evidentes en un patrón radiológico anormal. Entonces, el ámbito de adquisición, lo más frecuente es nosopio. El otro día se acerca una niña y me dice, doctora, entonces, hay la nosocomial, la hospitalaria, no guagua. Nosocomio es hospital. Entonces, ¿qué tienen que aprender? Les he dicho patología, sinonimias a raudales. Mucho cuidado. Presentación clínica radiológica, ¿no? La típica, la que les he dicho, y la típica que puede presentar un patrón totalmente que te distraiga. Te puede hacer confundir con cualquier otra cosa. Y la presentación anatomopatológica. Esto no le puede distraer al patólogo. Pero cuando hablamos de la presentación anatomopatológica, estamos diciendo, ¿tú qué crees que al paciente le van a hacer una biopsia para hacerle el diagnóstico? No, el diagnóstico es clínico y el manejo es clínico. Pero entonces cuando hablamos de anatomopatológico es porque ese paciente tuvo algún tipo de neumonía, quizá intrahospitalaria, por una pseudomona y se lo llevó pues al otro mundo. Entonces tenemos que hacer el estudio, ¿no? La necropsia. Y vamos a encontrar los tipos, lobarosegmentaria, multifocal, que es la bronconeumonía. Estos son los morfológicos típicos, intersticial, que es otra forma de presentación, necrotizante o la presencia de accesos pulmonares.
Bien, la neumonía, no hablamos de un proceso de inflamación infecciosa, entonces vamos a ver las etapas de evolución de la neumonía. Eso es lo más importante acá. La verdad, neumonía, vamos a ver las etapas de evolución. Pero vamos a ver que la neumonía lobar, en este caso, ¿no? Colonización amplia de espacios alveolares, hablamos de que se da en pacientes alcohólicos e mendigos. ¿Los alcohólicos son inmunodeprimidos o no? ¿Los alcohólicos son desnutridos o no? Sí, ¿y por qué? Cuando ves, ¿sabes cómo yo sé que el paciente toma mucho? Son dos cosas. Antes era muy sesgada y yo miraba al paciente, le veía su perfil, que la correa estaba acá, ¿no? Que sostenía la pancita. Y es más, ven muchos ahora. Y antes era yo un poco muy tubular y decía, ay, ese es un alcohólico. ¿No? Pero no salía de mi verdad. ¿Y por qué te digo? Porque alcohólico, ¿qué? Cirrosis, hepato, así va, ¿no? Pero la cirrosis que te da asitis, la primera manifestación de la cirrosis es asitis. Y el abdomen, ¿cómo se llama el abdomen? Globuloso o batrazoide. Siempre hagan sus sinónimos, por favor. Entonces, ¿qué hace el paciente? Tú lo ves al paciente con las patas de pajarito, no todo esto y una panza así, que parece una gestante que lleva ahí, y abajo la correa que le sostiene la pancita. Ahora, a partir de ahora, observen a los mayores que tengan eso. Y dicen, ah, es alcohólico. No, lo que pasa es que a lo mejor tomó mucho y ahora por sus complicaciones está haciendo una cirrosis así. Fíjate, tiene una razón de ser. Oye, y que está desnutrido, sí está desnutrido. Sin embargo, yo conozco un médico que decía, no, mi copita de licor, tanto de caloría y tanto de esto, no necesito más. Se murió, obviamente. Y hablamos asociado a bacteriemias y la evolución. Esta imagen, tengo otra más bonita y vamos a ver cómo evoluciona. Sí, chicos, o sea, la vida es así. Yo me acuerdo de muchos docentes, muchos muy buenos, maestros para mí, ese es el término. Entonces, mira, la neumonía lobar. Y así se ve la microscopía, ¿no? Lobar. Puede ser un lóbulo acá, otro acá, pero es lóbulo, es difuso la neumonía lobar. La infiltrado que ves es difuso y eso quiero que les quede claro, ¿no? Entonces acá tenemos las diferentes formas de evolución, ¿no? Esto que parece, ¿quién me dice qué es? ¿A qué te parece? Tiene que ser muy comparativo. ¿Esto se parece a hígado o no? Por eso es la etapa de hepatización, ¿no? O, ¿no es cierto?, la etapa de hepatización roja o congestiva. ¿Y esta qué etapa es? ¿Qué dices? ¿Qué ven? Es característico, no hay más. Congestión. Chicos, equivóquense ahora, no se queden con eso en la boca. Entonces tenemos congestión, hepatización roja, hepatización gris, que puede ser una parte opaca, pálida ya, porque ya los eritrocitos se han destrozado, etcétera, etcétera. Entonces, esas son las etapas y vamos a ver las etapas. La primera etapa, que hemos visto ahorita en el pulmón, la de congestión. Los lóbulos afectados son pesados, rojos, húmedos. Histológicamente se puede ver congestión vascular, líquido proteico, neutrófilos dispersos y muchas bacterias en los alveolos. Hepatización roja también ya la han visto. El lóbulo pulmonar tiene una consistencia similar a la de un hígado, por eso se habla de una hepatización roja. ¿Listo? Los espacios alveolares están totalmente llenos de neutrófilos, eritrocitos y fibrina. La tercera, la hepatización gris, mira cómo va. El pulmón ya está seco y es gris y firme. ¿Por qué? Porque los eritrocitos se han lisado, mientras que el exudado fibrino supurativo persiste dentro de los alveolos. Y la de consolidación, que es la última etapa donde se producen los casos que no son complicados, porque los que se complican se quedan en el camino. Los exudados del interior de los alveolos son digeridos enzimáticamente, o sea, consolidación o resolución del cuadro neumónico. Así deben de tenerlo, ¿no? El concepto es muy importante. Y las imágenes, toda esa clasificación es función a los estudiosos. Los estudiosos que van, ¿no? Congestión, hepatización roja. Acá hay áreas, no sé si tengo, acá hay imágenes, acá tiene, ¿no?
Esta es una hepatización gris. Miren. Pulmón fijado en formol, ya no está esto, pero es la famosa hepatización gris. Bien, entonces este cuadro es microscopía, y ya sabes. Si te dice que es neumonía aguda, tu cabeza dice inflamación aguda. Neutrófico, listo. Neumonía organizada avanzada, inflamación crónica, proceso granulomatoso. Sí, ya sabes lo básico. Consolidación cuando ya vuelve a estar normal. Sí, la consolidación es cuando se recupera, ya va retomando todo lo que es la normalidad. Otros le dicen consolidación o, ¿qué les dije ahorita? Resolución, la etapa de resolución, la etapa final. Hay varias sinónimos. Bien, vamos acá, ya vieron esta imagen y acá tienen otras dos, ¿no? También son de necrosis, obviamente. Acá tienen la imagen macroscópica y una hepatización gris, mira. Esta, ¿quién me dice qué observa acá? ¿O está? No está. ¿Qué me dice acá? ¿Qué ve? No, que vean pues, ¿dónde está la caverna? ¿Qué es una caverna? No es un hueco, no lo veo. O esta para ti es caverna. Vean, sean observadores. Les acabo de explicar. Les he dibujado, les he pintado. Esta es una neumonía que, si bien es cierto, está en hepatización gris, ¿no? Mira, un foco, otro foco, otro foco, otro foco, es una bronconeumonía. Así es, porque la neumonía lobar es así, difusa, ¿lo viste? Y también lo vas a ver así en una placa. Pero la bronconeumonía es otro patrón. ¿Lo estás viendo o no? Ahí está el vivo. No se olvide. Y acá está, en fresco, la bronconeumonía. ¿Lo ves o no? Sí, es. ¿Ok? Que no se les vaya esa imagen, es muy importante. Son multifocales, o sea, que es una bronconeumonía. Entonces veamos pues qué es una bronconeumonía, ¿no? Infección en los bronquios y en los alveolos, afecta principalmente a eso, por eso es que es así, multifocal. Consolidación en parches, o el pulmón en lobulillos, le dicen así. Confluyente, implica muchos lóbulos. Frecuente, mira, lactancia y vejez. Ese es un dato muy importante. Es muy importante. Le dice que la bronconeumonía es ese patrón. ¿Y dónde es frecuente? En los lactantes, es en castellano, edades extremas de la vida. Lactantes y vejez. Eso no se te debe olvidar. Entonces, ojo, hablamos de frecuencia. Pero si viene un paciente como ustedes, o alguien que tenga tercera, cuarta edad o quinta, ¿cuál es lo más frecuente? Una neumonía lobular. Si es un adulto mayor, lo más frecuente va a ser una bronconeumonía. ¿Está claro? Entonces, a tener cuidado. ¿Qué va a haber acá? Predisposición, la presencia de debilidad, pacientes, ¿no?, que tienen eso, debilidad, inmovilidad, una afectación común en los lóbulos inferiores, que es muy importante, complicaciones de pleuritis, o sea, que complique la pleura, accesos pulmonares y que el paciente le dé septicemia y se nos muera. Lo clásico ahí. Bueno, esta es la imagen de una bronconeumonía, que les quede claro, así es el patrón, que puede ser lobular, o sea, que compromete el óvulo, pero es multifocal, no es difuso. Uno es difuso y el otro es multifocal, eso les debe quedar claro el concepto, ¿no? Y acá nuevamente lo que ya les decía, esta es la microscopía y este es pulmón de una necrosis. Mira, antracótico. Yo les hago la necrosis a todos y todos van a tener diferente grado de antracosis. Todos tenemos diferente grado de antracosis por la contaminación medioambiental. Pero si Pedro viene desde Characato, porque viene de su casa de campo y todo eso, su pulmón va a estar menos antracótico que el de la doctora Núñez, que vive acá por acá, sé que tiene que pasar por 24.000 carros para venir acá. Otra cosa, la edad, el tiempo vivido. Todo afecta para que tú hagas un diagnóstico de una patología. Bien, entonces esta imagen que no se les olvide nunca, nunca, nunca. Una bronconeumonía y una neumonía lobar o lobular.
neumonías adquiridas en la comunidad. Nadie se tiene que ir a algún otro sitio, ¿no? Me tienen que decir, algunos dicen me voy acá, a tal lugar, entonces les doy siempre un tiempo de salir. Bien, la neumonía adquirida en la comunidad, ¿no es cierto?, producida por bacterias gram positivas del estreptococo pneumoniae, el 30%. Las otras son virales, ¿no? Infecciones bacterianas sobreagregadas. Entonces hablamos del virus de la influencia, extremos de la vida, por eso es que vacunan a los pequeñines y a quienes más, a los adultos mayores. Tú ves ahí, la época del frío, están ahí, van y colocan de la influenza y la mamá llevan a los bebés, a los pequeñinos para la influenza. La legionela se da madura, muy poco frecuente. La típica vira, recobra un porcentaje sustancial producida por el isoplasma, las personas entre los 20 y 60 años, y la clamidia pneumoniae, neonatos, adultos por la labor que hacen. Y mira, muy importante, la Mycobacterium tuberculosis, ese es de la comunidad, es muy importante. Ya terminamos, no se preocupe, un ratito más, hasta las 9 les voy a salir. La neumonía intrahospitalaria, ese es un grave problema. ¿Qué les he dicho? La mayoría de pacientes que adquieren neumonía intrahospitalaria son adultos mayores, que por alguna fractura de cabeza, de fémur o de cadera los llevan por emergencia y mientras esperan que les compren la placa y todo eso, adquieren una neumonía intrahospitalaria. Y la paciente, escuché una vez en la radio de un familiar que lloraba, decía, mi madre lloró por tanto, y no llegaba la placa, nada, y ahora que regreso a verla, ya estaba en amor. ¿Por qué? Porque le hizo una neumonía intrahospitalaria y se la llevó rapidísimo. Rapidísimo. Pero, ¿con qué haría el diagnóstico diferencial? ¿Quién piensa un poquito más? Por favor, a mí me gustan siempre las ideas. ¿De qué otra cosa pudo morir esa paciente? Siempre hablamos de adultos mayores. ¿Qué puede ser? Le estoy diciendo a la clínica que ha entrado por una fractura y dicen que murió por una neumonía hospitalaria. ¿Qué ha pasado ahí? Fuerte. ¿Podría ser un tromboembolismo pulmonar? Muy bien. Un tromboembolismo pulmonar que muchas veces hemos encontrado que es un embolograzo. ¿Sabes qué vemos en el pulmón? Tuétano, médula ósea del huesito, que embolizó. ¿Y por qué? ¿Por qué? Dime. Por la fractura que hubo y una... Ya, el origen es la fractura, por eso embolizó. Pero ¿por qué? O sea, la fractura originó eso, pero si es una paciente que se fracturó y seguía, o estaba eso, le estaban haciendo terapia, ¿qué era? Estaba el paciente postrado en cama. Ese es otro factor que ayudó a que el paciente dispare el neumonía. ¿Te das cuenta? Entonces, pudo morir por eso, no por esa neumonía que le dijeron, mucho cuidado. Entonces, por eso que nosotros tenemos que entrar a hacer la necropsia al paciente. Otro dato muy importante que deben de saber, si el paciente no está en tu hospital mínimo 24 horas, no tenemos la obligación de hacer la necropsia. ¿A dónde tienes que mandar al paciente? A medicina legal o la MORE. Ellos hacen una necropsia de otro nivel. ¿Qué te dice la norma? Y eso tienes que saber, ¿no? Tú agarras ahí, no me voy a olvidar de un residente. Ay, necropsia. ¿Qué necropsia? Cuando dicen hay necropsia, madre mía. Porque cuando es pequeñino, ya, voluntaria, me siento ahí, estoy 1 hora, 2 y rápido salgo. Pero cuando es un adulto mayor, tienes que, bueno, el personal técnico hace mucho, pero tienes que desde abrir la calota, sacar cada uno, empezar. Te lleva desde la hora que empiezas unas 6 horas. La necropsia clínica que hacemos nosotros, ¿sabes? No es una necropsia médico-legal. Entonces yo apurada haciendo mis cosas y siempre lean las historias. Me senté, cogí la historia en esa época que era en papel o en digital y me pongo a leer. Siempre es bueno, ¿no? Te dicen, hazme la necropsia, pero ¿de qué? Tienes que tener ahí y voy leyendo todo. Está perfecto, ¿qué vamos a hacer? No sé por qué voy a cerrar la historia, ¿no? Y veo la hoja de evolución de las licenciadas. Yo las adoro. Como hay algunas que también las quiero estrangular, pero la mayoría son unas reinas, son nuestra mano derecha. Quiéranlas y respétanlas. Y veo ahí evolución.
paciente que ingresa horas tanto que no sé qué, cuando veo la hora, veo la fecha, ingreso y no, el médico que pedía no pedía la hora de función. Pero igual fui, bajé a emergencia, vi que esto me dice, había ingresado en la mañana y había fallecido a eso de las 5 o 6 de la tarde. Y la esperaron hasta el día siguiente porque no hay patólogo de emergencia, anatomopatólogo. Y yo le digo a los residentes que formamos, les digo, estos datos son importantes, sí lo leen, si algo le dicen, no, más médicos. Los residentes son médicos en formación. ¿Estás seguro? Pregunta ahí. ¿Estás seguro? Miraban, sí, doctora, chicos, para su vida, tiene que estar 24 horas dentro, bajo tu manejo médico y todo eso para que nosotros podamos hacer dentro de la institución la necrosis. Si no cumple las 24 horas, a la muerte. ¿Listo? Porque a lo mejor el paciente entró, pero tuvo algo que trajo y hizo que se muriera en el camino o estando hospitalizado, no sabemos. Ahora, nadie me observa, es absoluto, es radical esto. Mira, si es un paciente conocido por la institución, por ejemplo, un paciente que tiene un IRC, insuficiencia renal crónica, que le hacen hemodiálisis, que es un paciente manejado por la institución, que tiene eso y que por la edad puede estar en espera de trasplante y viene por eso y eso muere, obviamente pues el médico de inmediato ni siquiera va a la necrosis, ¿no? El certificado de función, porque es nuestro paciente, de nuestra institución, lo hemos manejado, lo hemos seguido, ¿entiendes? ¿Entiendes? Es importante que sepas, esos datos son importantísimos. No te atrevas. Cuando fui y busqué residente, le digo, ¿quién firmó esto? Sí. No, ya sé. Hijito, le digo, me pego una necropsia, ¿cuándo lo soy paciente de salud? Agradece que no te califico porque tienes 0. Sí, porque nosotros calificamos cosas, pero son nuestros residentes, son los que no lo. Pero hay que tener cuidado, mucho cuidado. Entonces, la causa número 1 es esa, que justo su compañera les dijo, la más frecuente, pero pónganse a pensar, ¿no?, que debe haber algún diagnóstico diferencial y deben de tenerlo clavado, es muy importante. Luego entonces, las bacterias gram negativas son las que están la Klebsiella, la E. coli, la pseudomonas, esa te la lleva rapidísimo al paciente, Proteus, ¿no? 1 o 2 días después de su ingreso, 5% de todos los pacientes admitidos hacen esta, ¿no? Y el diagnóstico es microbiológico, pero es muchas veces difícil, porque a veces no te da tiempo porque el paciente voló al cielo. Bien, y no, acá me he quedado con todos, ¿listo? Vamos a ver, vayan, tomen aire y nos vemos a las 5, ¿no? ¿O no? Yo sé si está hoy día a las 5. Ay, no me recuerdo, me tienen que hacer recuerdo, porque tengo un grado en la mañana y tengo otro, después de estar con ustedes, 6:30 tengo que correr a otro lado. Bien, si no me hacen a recordar, pues.